En los partidos de la oposición dicen que la política educativa está en manos de los gremios y debe estar en manos del gobierno. Bueno, es una forma muy fácil de sacarse la responsabilidad de arriba. Desde la ley 14.101, ideada por Julio María Sanguinetti y ejecutada en pleno gobierno de Bordaberry, aplicada a rajatabla en la dictadura, con alguna modificación con la ley de emergencia en el año 85 para acá, los partidos políticos que han gobernado lo que han hecho es adueñarse y apoderarse exclusivamente ellos de la educación. Por eso el Uruguay cada 5 años está cambiando los ejes de su política educativa, por eso todos quieren rendir cuentas y tener éxitos antes de la próxima elección, lo cual ha convertido que Uruguay carezca hace muchas décadas de una política educativa pensada como una política de Estado y se ha ido a hacer una política de partido. Obviamente que para los partidos políticos hoy en campaña electoral es mucho más fácil pegarle a las organizaciones sindicales, porque también forma parte de esa lógica y de uno de los problemas que tenemos que atender, es que hay objetivamente un ataque a la educación pública y dentro de esto especialmente a sus trabajadores, sobre todo además en secundaria. Si hay un organismo que en los últimos 15 años ha tenido una debilidad política institucional muy fuerte, con cambio constante de autoridades, ese ha sido el Consejo de Educación Secundaria, que es además el más atacado tanto por la oposición como por sectores de la propia fuerza política en el gobierno. Eso te iba a preguntar, ¿tus conceptos abarcan también al gobierno del Frente Amplio? Sí, sí, porque sí. Preguntaba por el partido de la oposición, que dicen, bueno, se terminó, si ganamos nosotros, dicen, hablando de los partidos de la oposición, se terminó el gobierno que están haciendo paralelamente los sindicatos. Primero, para aclararse, parte de una falsedad, como recién tratábamos de explicarlo, en realidad es no reconocer la responsabilidad de los partidos políticos. En segundo lugar, este planteo no viene solamente de la oposición. O sea, también debemos reconocer que dentro del propio sistema, de la propia fuerza política que está hoy en el gobierno y de acciones que llevó adelante el propio gobierno, se parte de este falso concepto de que la educación está en manos de los sindicatos de la educación. Si no hubiésemos tenido decreto de esencialidad como pasó el 24 de agosto del 2015. Por lo tanto, es una forma muy elegante, muy fácil, que vende mucho esta idea de que todo lo que mal que pasa en la educación es responsabilidad de los sindicatos. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, la falta de presupuesto es responsabilidad de los sindicatos, el cambio constante de autoridades en educación secundaria es responsabilidad de los sindicatos. Fíjense que el Codicen de la ANED destituye a la directora general de secundarias, profesora Elsa Puente, por motivos de gestión. El argumento falaz que utilizó incluso el propio Codicen de la ANED era porque se tomaba en exceso licencias su directora general, y sin embargo algún medio y algún sector de los partidos políticos ha ido a decir que Celsa Puente había sido destituida a pedido o a causa de la acción sindical, lo cual es un disparate. Por lo tanto, reitero, estos planteos que hoy parecen reunir un amplio consenso de la promoción de lo privado con la idea o la falsa idea de que es mejor que lo público, el ahogo presupuestal o no haber cumplido con las promesas electorales en materia presupuestal, el ataque constante a sus trabajadores, no es lamentablemente un consenso único de la oposición, sino también en ese consenso se debe incluir a sectores del propio gobierno. Más allá de que ustedes sin duda hablan de la política más allá de nombres, pero acá hay un nombre que se ha venido repitiendo, que es el del presidente del Codicen. ¿Qué opinión tienen ustedes como FENAPE de la gestión del presidente del Codicen como tal? ¿Qué opinión tienen ustedes de Neto? Bueno, en un proceso de disputa política a la interna del Codicen, no se olviden que Neto tuvo un proceso de disputa con quien fue director nacional de Educación, Fernando Filgueira, puesto en el Ministerio de Educación y Cultura. En un proceso de disputa está claro que para las administraciones esto les genera un problema adicional, que es la falta de consenso y de respaldo político. En ese marco, creemos que algunas de las políticas que se han llevado a cabo adelante bajo la presidencia de Wilson Neto en el Codicen no han hecho más que ratificar las líneas de política global en materia educativa que promueve el Banco Mundial, que promueve la OCDE. En esto nos referimos particularmente a la falsa inclusión, y bueno, hoy capaz que por ahí se pueden estar corrigiendo algunos aspectos. Nos referimos a esta cuestión de un exceso de planteos de corte bien cuantitativos, de buscar metas, de buscar logros, sin muchas veces reflexionar el cómo hacerlo, con quién hacerlo, de qué forma hacerlo. También, en algún sentido, asumir o debe asumir su presidente el hecho de que no se fue claro en el planteo presupuestal a la hora de la discusión, por ejemplo, con el Ministerio de Economía. Hoy las obras que se van a hacer en el marco de la ANED se van a hacer por participación público y privada, lo cual hipoteca al país de 25 o 30 años para adelante, y esta fue una exigencia
que una imposición que le planteó el Ministerio de Economía encabezado por el contador Astori en su momento. Por lo tanto, tiene varios elementos contradictorios que también hay que interpretarlos en este contexto de debilidad política y de enfrentamiento político dentro de la propia fuerza política por cuál debe ser el proyecto educativo. O sea que, si no te interpreto mal, digamos, para ser un poco más claro, digamos, Neto está cumpliendo los mandados, tanto de organismos internacionales como de algunas líneas del propio gobierno. Yo digo, está sin cuestionar los grandes lineamientos de política educativa que hoy son dominantes a nivel mundial y regional y que en alguna manera el Estado uruguayo ha venido ratificando a través de distintas instancias, obviamente con la particularidad que en Uruguay no gobierna el ministro de Educación como pasa en la región, sino que gobierna en el marco de un ente autónomo otra autoridad. En líneas generales, sin salirse del libreto que le imponen los organismos internacionales, se está conduciendo hoy la política educativa en Uruguay.